Todavía tenemos perdidos algunos de ustedes. Listo, pues vamos al artículo 1 de la ley del IVA, por favor. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Adelante. Yo, profesor. Yo, Bueno, ¿quién sea? No, si quieres tu compañera, tú dijiste primero. Bueno, artículo 1. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realizan los actos o actividades siguientes. Hasta ahí te detengo. Muchas gracias. Bien, vamos a revisarlo entonces. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado en esta ley las personas físicas y las personas morales. Si ustedes hacen algunas anotaciones, entonces le ponemos aquí principio de generalidad. Es decir, si estás registrado como persona física, pagarás el IVA. Y si estás registrado como persona moral, también, ¿sí? Entonces, con eso buscamos derribar de alguna manera el mito cuando encuentras a una persona, ¿no? Y dices, mire, señor, ya va muy bien su papelería, va creciendo. ¿Por qué no se administra como persona moral? No, es que las empresas pagan mucho y así como persona física pago poco. Pareciera entonces que a la luz de las personas en general, el ser empresa, como le llaman, significa pagar mucho dinero y tener muchas obligaciones. Pero si me quedo como persona física, no. Lo que leemos en este primer párrafo del artículo primero, pues establece precisamente que si eres persona física pagarás, pero si eres persona moral también. En principio no tendría que haber ninguna distinción por la forma en que se organiza o se administra un negocio, sino tiene que ver, como lo platicábamos ayer, con los ingresos, con la proporcionalidad. En la medida que tengan mucha actividad económica, en esa proporción pagarás una cantidad importante de impuestos. Y si tienes poca actividad, pues pagarás poco, es decir, no en función de la Constitución. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y las morales que en territorio nacional. Significa entonces que hay un ámbito, decimos, un ámbito espacial de validez de la ley, y entonces colocamos aquí el principio de territorialidad, que significa que los actos o actividades que se describen en la ley solo o únicamente serán aplicables o estarán sujetos a imposición cuando se realicen en territorio nacional. Entonces es una ley territorial, no es una ley extraterritorial. Y pareciera que cuando decimos leyes extraterritoriales, pues parece que es algo indebido o abusivo. La ley de impuesto sobre la renta es una ley extraterritorial. Y entonces, en este caso, nos encontramos a la ley del IVA, que es territorial, que realicen los actos o actividades siguientes. Y aquí está el objeto de la ley. Entonces, cuando se les pregunte qué grava la ley del IVA, no grava ventas, no grava la renta, ¿sí? Porque me los repruebo. ¿Qué grava la ley del IVA? Grava actos y actividades que se realicen en territorio nacional, ¿sale? Esa es la respuesta precisa. ¿Qué grava la ley del IVA? La ley del IVA no grava ingresos. La ley del IVA no grava utilidades. La ley del IVA grava actos, grava actividades. Cualquier acto y cualquier actividad que se realice en territorio nacional. Bueno,
no cualquier acto y cualquier actividad, sino únicamente los actos o actividades que están definidos en la propia ley. Adelante, compañera, sígueme ayudando, por favor. Lo leemos. ¿Cuáles son esos actos? Adelante, quien me estaba ayudando a leer, continúa. Ok. Enajenen bienes. 2, presenten servicios independientes. 3, otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y 4, importen bienes o servicios. Hasta ahí está bien, gracias. Significa entonces que la ley del IVA no grava ventas, grava la enajenación de bienes, ¿sí? Y entonces, decía yo al día de ayer, conviene ser técnicos. Vamos a llamarla a las cosas por su nombre. Si la ley dice que grava enajenaciones, entonces nosotros decimos que grava enajenaciones. No hacemos una traducción o una interpretación de eso todavía. Simplemente decimos enajenación de bienes. El segundo acto gravado es la prestación de servicios, pero no todas las prestaciones de servicios, sino únicamente aquellas que tengan el carácter de ser independientes. En consecuencia, los servicios dependientes, o lo que conocemos como subordinación, no son actos afectos a la ley del IVA, solamente los independientes. Después, la fracción tercera señala el otorgamiento o el uso temporal o el goce temporal, que son dos cosas distintas, digamos, uso y usufructo, que otorguen el uso y que otorguen el disfrute de bienes, el goce de bienes, pero ese goce tiene que ser temporal. En consecuencia, ahí, por supuesto, estamos hablando del arrendamiento, pero no decimos que grava las rentas, que grava el arrendamiento. Vamos a señalar que grava el otorgamiento del uso o goce temporal de los bienes. Y por último, grava la importación de bienes y grava la importación de servicios. Lo vamos a revisar llegado el momento, pero esta ley, la ley del IVA, es la única ley que se atrevió a gravar intangibles, a gravar la importación de un servicio. ¿Cómo se importa un servicio? Bueno, lo vamos a revisar, pero en principio la ley del IVA grava la importación de servicios, la importación de bienes intangibles. Ustedes sabrán que en aduanas se declaran solamente las mercancías que se pueden contar, pesar y medir. Esas mercancías que cruzan por la aduana se declaran un pedimento de importación. Pero entonces, ¿cómo declaro en aduanas una mercancía que no cruzó precisamente por las aduanas porque es un intangible? Importé un servicio. ¿Cómo hacemos para importar un servicio? ¿Se mete en una caja y se cruza por las aduanas? Pues la respuesta es no, por supuesto. Entonces tenemos que entender qué es este caso. Bueno, otro de los elementos fundamentales para el IVA, porque quisiera que llegado el momento, en cualquier clase voy a preguntar qué es la ley del IVA o qué es el impuesto al valor agregado. Uno de los elementos que caracteriza al IVA es que es un impuesto traslativo. Entonces es necesario entender qué es el traslado o en qué consiste el traslado. Compañera, sígueme ayudando. Leemos a partir del contribuyente, que es el párrafo tercero. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado. Para las personas que adquieran los bienes, lo usen o gocen temporalmente o reciban los servicios, se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1A o 3, tercer párrafo de la misma. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para poder entender la mecánica del IVA o la forma en que se determina el impuesto, es necesario comprender la mecánica de traslación. El IVA es un impuesto traslativo. Y entonces, la ley ordena y dice, el contribuyente trasladará dicho impuesto.
Pero ese impuesto no lo vamos a poner simulado o tácito, sino que señala que el impuesto debe ser de forma expresa y además por separado. Habrán escuchado ustedes, de repente hay comerciales que dicen, no te cobramos el IVA va por nuestra cuenta. Y entonces pues las personas dicen, mira, ¿cómo le hará para no pagar el IVA? ¿Esa empresa no paga o por qué no me quiere cobrar el IVA? En realidad, pues es una forma de comercialización, de hacer mercadotecnia, porque el IVA tiene que causarse, es decir, no es a voluntad de las personas. Cuando ustedes van a la esquina a comprar en la papelería y dicen, ¿me da un cuaderno? Sí, cómo no, 10 pesos. ¿Me puede facturar? Más IVA. Entonces, las personas van pensando, ¿no? En el público en general, va pensando que el impuesto se causa si facturamos. O sea, si no factura, no, entonces no lleva IVA. Y si factura, entonces sí lleva IVA. Mira, curiosamente el IVA se causa en la facturación o se causa si un comprador te solicita la factura. Pues evidentemente no, ¿verdad? Esto es parte de la mecánica de vida, de comprar en el público en general, de comprar en las calles, en los mercados, porque esto no lo encontramos en la ley. La ley lo que señala es que el impuesto debe de trasladarse siempre y además debería de trasladarse de forma expresa y por separado. Es claro que cuando llegamos a un establecimiento, a uno formal, digamos un Walmart, pues claramente dices, ¿cuánto cuesta este televisor? Pues 11,600 pesos. Mira, qué bueno. Ya tiene el IVA, ¿verdad? Es decir, pues las personas ya ponen los precios finales, pero en el momento en que uno adquiera un bien y solicite la factura, pues evidentemente van a poner el IVA expreso y por separado. Entonces, claro, algunos de ustedes dirán, pues evidentemente así es, profesor, pero vamos aclarando las cosas, empezamos con calma y solicito quede claro que el IVA no se causa si las personas deciden facturar o no, y el IVA no se puede condonar, no hay una forma en que digas, decido no cobrarte el IVA. En realidad, el no cobrarlo, el no trasladarlo, pues forma parte más bien de la forma de vida y de hacer negocios que tenemos en el país. El contribuyente deberá trasladar el impuesto, ¿sí? Podríamos decir entonces siempre, el contribuyente siempre deberá trasladar el impuesto y háganlo, por favor, de forma expresa y por separada a las personas que, ¿sí? Voy a anotar aquí, a las personas que, adquieran bienes, ahí está. 2, los usen o gocen temporalmente. O 3, reciban los servicios. Y termina la oración, ahí está. ¿Sí? El contribuyente trasladará dicho impuesto de forma expresa y por separado a las personas que 1, adquieran bienes, 2, los usen y gocen, 3, reciban servicios. ¿Qué pasó aquí, jóvenes? Acabo de poner 3 fracciones abajo y los actos grabados son 4. ¿Hay un error en la ley? ¿Qué pasó aquí? ¿Está claro lo que estoy preguntando? Tenemos aquí señalados fracción 1, fracción 2, fracción 3, fracción 4. Son 4 actos grabados. Y cuando me señala que el traslado se deberá realizar y me lista las actividades, solamente hay 3. ¿Por qué solamente hay 3? Es porque la de importaciones está en el siguiente párrafo. Tal vez, puede ser, pero estamos hablando de que el traslado es lo que nos interesa, ¿verdad? El contribuyente trasladará. Es decir,
El traslado se da solo en estos 3 actos grabados. Se entenderá que el impuesto, y sigue hablando, efectivamente, el contribuyente nos habla aquí de una importación, pero lo que estamos revisando en este instante es el traslado, que es uno de los elementos fundamentales para entender el IVA. El contribuyente trasladará solamente en 3 actos grabados y no en los 4. La pregunta es ¿por qué? Porque los impuestos a las importaciones se pagan directamente en cuanto llega la mercancía. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Profe, ahí dice que el impuesto dice que es por el principio de territorialidad, aplicaría solamente en territorio nacional. Entonces, si yo pagara a alguien el IVA, si yo le pagara a alguien que vive en otro país el IVA, ya no aplicaría eso, ¿no? Ok, entiendo, vas bien, aunque hay que explicarlo un poquito más, no sé si todos entendieron. ¿Quién más lo puede explicar en otras palabras o quiere dar algún comentario a esto para seguir adelante? Bien, tengamos en cuenta entonces que el IVA pues es clasificado como un impuesto indirecto, sí. Podríamos decir que es un impuesto interno también, pero también tiene elementos de un impuesto al comercio exterior o un impuesto exterior, para no confundir con el impuesto al comercio exterior, que son los aranceles aduaneros. En realidad estamos en presencia de un impuesto híbrido, es decir, que tiene 2 elementos sustanciales. Y entonces, los primeros 3 actos grabados que señala la ley del IVA, ¿sí?, tienen una mecánica, un mecanismo de pago, una forma de determinación que difiere, que es completamente distinta a la fracción cuarta. Y es por las razones que acaban de decir, lo dijeron correctamente, ¿sí? Pero en principio, incluso por eso, cuando imparto esta clase, agrupo los primeros 3 actos grabados que tenemos ahí, digamos, enajenación, prestación de servicios y el otorgamiento, porque siguen las mismas reglas del juego. Y entonces explicamos los primeros 3 actos grabados, incluso hacemos un examen, y después voy a la fracción cuarta y explicamos cómo se grava el IVA de importación y hablamos también de la exportación, porque tienen mecánicas distintas. El caso de la fracción 1 a 3, pues opera con la mecánica de traslación, la importación no. La fracción 1 a 3 operan bajo el mecanismo llamado flujo de efectivo, la fracción cuarta tampoco. Entonces, incluso la integración de la base gravable, evidentemente para la fracción 1 a 3 tienen una misma categoría, una misma reglamentación, pero para la fracción cuarta no. Es decir, verdaderamente nos encontramos con 2 impuestos, que evidentemente se llama IVA. Entonces, legalmente es uno solo. Cuando hacemos la determinación del impuesto, pues deberíamos de considerar todos los traslados de IVA que se pagaron de la fracción 1 a tercero y también, por supuesto, el IVA pagado en aduanas de la fracción cuarta y determinas una sola declaración de impuestos. Al mismo tiempo, entonces, afirmamos que es un solo impuesto, pero por la forma en que se determina y por las características que tiene, me atrevería a afirmar que son 2 impuestos que se gravan con elementos bien distintos en cada caso. Entonces, claro, no es un error del artículo 1 de la ley del IVA, sino que está señalando que el traslado va a aplicar únicamente para las fracciones 1, 2 y 3. ¿Y por qué? Pues precisamente porque el enajenante que supone está en territorio nacional, tiene que trasladar el impuesto. Pero si el enajenante está en el extranjero, bajo el principio de territorialidad, como lo acaba de explicar su compañero, no puede ir al extranjero a solicitarle a ese residente en extranjero que cumpla con un impuesto interno. Entonces el IVA es un impuesto interno.
porque grava exclusivamente para efectos del territorio mexicano. Pero al mismo tiempo ya dijimos, y lo voy a demostrar llegado el momento, cuáles son los elementos que tiene para ser considerado un impuesto externo. Es un híbrido, entonces. El traslado del impuesto se da únicamente en los primeros 3 actos gravados. Para efectos, entonces, de este curso, nos vamos a concentrar en esta primera parte, en las fracciones 1 a 3, y vamos a olvidar por completo la importación. Si empezamos a meter importación ahora mismo, por tener un mecanismo de causación distinto, entonces podemos llegar a confundirnos un poco. Olvidemos entonces la fracción 4 momentáneamente. La enajenación de bienes, prestación de servicios y otorgamiento es lo que nos interesa ahora mismo. Y decimos que esos 3 actos gravados operan bajo el mecanismo de traslación. Y se entenderá por traslado del impuesto el cobro cargo que el contribuyente deba hacer a dichas personas en un monto equivalente al establecido en esta ley, incluso cuando se retenga en términos del 1A. Lo veremos. Y después tiene en realidad una mecánica clara, digamos, hasta podríamos afirmar sencilla, para poder determinar el impuesto. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a cargo y el que le hubieran trasladado o el que hubiese pagado con motivo de la importación. Si se dan cuenta, es claro que la ley del IVA no contiene un error en su redacción, porque al señalar únicamente el que le hubieran trasladado, como acaba de informarnos hace un párrafo anterior, cuáles son las actividades sujetas a traslado, entonces ya no las repite. Y como no mencionó la importación, tiene que mencionarla expresamente ahora. Es decir, la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que hubiere trasladado con motivo de la adquisición, del uso o goce temporal o de la recepción de servicios, o el que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes. ¿Me siguieron ahí? ¿Se dan cuenta? Claramente no estamos, por supuesto, en un error, pero la manera en que se debe de leer es como la acabo de mencionar. La ley del IVA, como dice, las que hubieran trasladado, y ya nos aclaró que el traslado se da en los primeros 3 actos grabados, pues le faltó el 4 y dicen, no lo olvidemos. Acabo de mencionar que el impuesto es único. Es un impuesto definitivo mensual, en consecuencia tenemos que agregar el IVA pagado en aduanas como elemento de acreditamiento. El impuesto pagado en aduanas es un IVA acreditable, pero cuando veamos el artículo 5 se darán cuenta que también tiene requisitos distintos o específicos para su acreditamiento. Y entonces dice, el contribuyente pagará la diferencia, y el que hubieren trasladado o el que hubieren pagado con motivo de la importación, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo el que se le hubiere retenido. Pero entonces nos encontramos aquí con un concepto, digo yo, nuevo, pero pues evidentemente no es nuevo porque muchos de ustedes ya estuvieron en este curso y seguramente trabajan y seguramente entienden lo que es un impuesto acreditable. Pero es necesario entenderlo porque es otro de los elementos esenciales para comprender el impuesto al valor agregado, el traslado y el acreditamiento. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto traslativo. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto que tiene como esencia su acreditamiento. Y entonces, pues claro, resulta indispensable entender que es un impuesto acreditable. ¿Y por qué es relevante? ¿Alguien pudiera explicarlo? ¿Alguien tiene ya seguramente una idea clara? ¿Por qué el IVA es un impuesto acreditable? ¿Qué es un impuesto acreditable? ¿Por qué es importante para un contribuyente que el IVA pagado sea acreditable? Adelante, jóvenes.
Respuestas a estas 3 preguntas que acabo de formular, adelante. Profe, ¿puedo contestar una? Corriendo. Bueno, el IVA acreditable es el IVA que nosotros pagamos al hacer compras de mercancía o materia prima. Entonces, ese IVA que nosotros pagamos es el IVA que en Hacienda nos los debe de devolver. Pero, pues, cuando nosotros vendemos esa mercancía, nosotros retenemos el IVA de las personas que nos están pagando. Entonces, ahí se saca la diferencia y es el entero. Ok, vamos avanzando, gracias. ¿Quién más quiere explicarlo de otra manera, con otras palabras, como lo entiendan? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Podría yo darle un comentario? Adelante. Sí, el IVA acreditable es el IVA que nosotros al pagar actos o actividades tenemos el beneficio de que cumple con que sea deducible, lo podemos acreditar como parte de la compra o del servicio que adquirimos, sobre los bienes que tenemos, sobre el uso de gozo personal. Entonces, eso sería lo que nosotros estamos pagando, ¿no? Siempre que cumpla con la cualidad de que sea deducible. Ok, gracias Israel. Un poquito de ruido se oye, pero creo que te entendimos y está bien tu comentario. Adelante, ¿alguien más? Quisiera que lo fuéramos refinando. ¿Qué es el IVA acreditable? ¿Por qué es importante que el impuesto pagado sea acreditable? Adelante. Podría decir que el impuesto acreditable es el impuesto que nosotros pagamos al momento de generar una compra y pues eso nos va a otorgar un beneficio al momento de que nosotros tengamos que pagar el impuesto que tenemos que dar al SAT por la compra, por la venta de nuestros bienes o servicios. Ok. Bien. Vamos a seguir adelante a ver cómo nos va en estas definiciones que ustedes están haciendo. Artículo 1. Acabamos de terminarlo. El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo las oficiales. Artículo 1A. ¿Están obligados a efectuar la retención? ¿Qué pasó aquí? Estamos hablando del traslado, estamos empezando y queriendo conocer la mecánica de traslación, acreditamiento, y ya me están hablando de una retención. Entonces, lo que quiero enseñar en este momento es cómo debemos leer las leyes, ¿sí? Digamos, las leyes tienen una estructura inicial, tienen una idea que es por la cual se creó, ¿no? Un mecanismo, una estructura, y entonces, pues el legislador va poniendo el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Resulta que vienen modificaciones después, estoy hablando de cualquier ley, y por supuesto la tenemos aquí frente a nosotros, la ley del IVA, pero en cualquier ley pasa lo mismo. Entonces viene una adecuación y dice, ¿qué te parece si ingresamos o ajustamos estas consideraciones? Pero resulta que ya no hay espacio. El 1 ya está, el 2, está el 3 y está el 4, es decir, todos los números están ocupados. Entonces, para efectos prácticos, el legislador dice, pues vamos a ponerle 1A, 1B o 32 bis, ¿sí? Empieza a meterlo. Mi sugerencia, entonces, cuando tomen una ley, no lean los artículos añadidos, no lean el artículo 1A, ni el 1B, ni luego el 1C o el 32 bis,
¿sí? Porque no van a entender la estructura de lo que se hace. Lo mismo está sucediendo ahora. Queremos entender la mecánica del acreditamiento y el 1A ya me dice que deberán efectuar la retención. Oye, pero ¿de qué retención me están hablando? Entonces, la forma correcta de leer la ley es artículo 1, me brinco el 1A, me brinco el 1B, me brinco el 1C, me brinco el 2, bueno, iría al 2, el 2 está derogado, y me voy al 2A, me lo brinco también, ¿sí? Porque igualmente sucedería, estamos hablando que el artículo primero me establece que la tasa a pagar es del 16%, y después en el artículo 2A dice el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0%. ¿Qué pasó? No habíamos dicho que era el 16, porque ahora vienen las excepciones, y entonces lo correcto sería entender la mecánica, irnos a la fracción tercera, al artículo tercero, al artículo cuarto, y así sucesivamente, ¿sale? ¿Se entendió? Ese es un mecanismo, una estructura, algunos dirán un tip para poder entender las leyes, cualquier ley que tengan a la mano, y les vengan bis o les vengan artículos añadidos, brínquenselos, entiendan la estructura y después regresan a ver esos añadidos, porque los añadidos luego los insertan nada más y no tienen una secuencia lógica, de tal manera que aquí no leemos el 1 y luego el 2, luego el 3 de corridito, sino hay que tener una estructura lógica para poder entender una ley, y si eso implica saltarse un artículo para después leerlo, ¿no? Viene el 1C y operaciones financieras derivadas, y eso ¿para qué? No, ni lo entiendo. Entonces, para esto es esto que les estoy diciendo para entenderlo. Vamos al artículo 4 y dice, el acreditamiento consiste. Entonces la ley del IVA nos da una definición de acreditamiento. Pregunto siempre, como en este caso, ¿qué es el acreditamiento? Pero resulta que tenemos ideas, tenemos formas, tenemos expresiones, y es bueno, ¿no? Saberlas, hacerlas propias, pero resulta que la ley del IVA lo dice, ¿sí? Y yo lo que esperaría en esta primera parte del curso es que nos apeguemos a lo que dice la ley. De tal manera que si digo, oiga, jóvenes, ¿y qué es el acreditamiento, profesor? Pues el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte. Es decir, vamos a dar una definición como está conforme a la ley. Muchas veces es lo que sucede, estamos preguntándonos algo y resulta que lo tenemos enfrente. Entonces, nadie se ofende, pero este curso va a hacerlos enseñar a leer. Tienen que aprender a leer. Oiga, no nos ofenda, todos sabemos leer. Bueno, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a leer, así como lo empecé, porque no vamos a tener tiempo de hacerlo para todos los artículos, ¿sí? Inscríbanse en el curso general y verán que leo todos los artículos así, da tiempo, pero en este caso no, porque pues, no tenemos todo el tiempo. Pero empezamos a leerlo como lo hice al inicio, ¿sí? Digamos, empezamos pausadamente, empezamos a preguntarnos todo lo que venga. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al valor agregado? Las personas físicas, ¿y quiénes son las personas físicas? Y las personas morales en territorio nacional. ¿Qué es el territorio nacional? Que realicen actos o actividades siguientes. ¿Qué es un acto y qué es una actividad? Como esta es una ley, estamos leyendo una ley, pues entonces estamos hablando de actos jurídicos. Y si alguno recuerda un poco de sus clases de derecho fiscal, pues recordarán que hay hechos y que hay actos. Hechos jurídicos y actos jurídicos. Esencialmente la diferencia entre uno y otro es la voluntad. El acto es voluntario. Yo fui voluntariamente a comprar una computadora al Walmart. Es un acto jurídico. Un hecho jurídico esencialmente es involuntario, ¿no? Lo tenemos incluso en las normas de información financiera, ¿sí? Cuando hay eventos ajenos
a la administración de la compañía, a la entidad, pero que afecta la posición financiera. La modificación del tipo de cambio. Tengo una deuda de $100,000 a tipo de cambio de 20 y resulta que mañana el tipo de cambio está a 23. Afecta la posición financiera de la organización, pero no estuvo por voluntad de la administración de la compañía esa modificación. Eso es un hecho jurídico. Si leemos pausadamente, encontraremos que la ley del IVA entonces es voluntaria. No te pueden obligar al pago de un impuesto por hechos no voluntarios. A diferencia, como pudiera ser en la ley de impuestos sobre la renta. Tienes un depósito en tus cuentas bancarias. Hay una presunción de ingresos. Recibes una herencia. Pues mira, yo chequé mi saldo ahorita y tengo 10,000 pesos que no son míos. ¿Quién los depositaría ahí? ¿Sí? Si no los aclaramos, entonces el SAT va a decir, en realidad es un ingreso y por consecuencia me debes un dinero, me debes un impuesto. En el caso de la ley del IVA, como grava actos y debemos entender al acto como un acto jurídico, entonces acudimos a la definición de acto jurídico y esencialmente es una cuestión voluntaria. Lo que pido entonces es que leamos, aprendamos a leer pausadamente y nos vayamos preguntando cada cosa como es. A veces queremos leer muy rápido y se nos pueden ir algunos temas. Entonces, regresamos a nuestro artículo 4, es el que quería yo leer, y nos señala aquí, porque estamos tratando de entender el acreditamiento. 2 elementos esenciales para comprender el IVA: el traslado y el acreditamiento. ¿En qué casos tengo que trasladar y cuándo? Cuando un impuesto pagado se convierte en acreditable. Porque, por supuesto, es correcto lo que ustedes acaban de explicarme, varios de ustedes que escuchamos, pero no todo el impuesto pagado es un impuesto acreditable. El impuesto acreditable es una categoría, ¿sí? Estoy viendo y en cualquier momento se me iba el tiempo. Jóvenes, son 7:43, vamos a conectarnos 7:50, en cualquier momento me iba a quitar Zoom, pero sirve para hacer un pequeño espacio. Estamos en el artículo 4 y vamos a intentar entender el acreditamiento y la traslación. Entonces, miren, 7:43. Jóvenes, por favor, todos nos conectamos 7:50.